Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Si hay algo que caracteriza a la cultura de Jujuy, a esta cultura intangible, ¿no? Esta que está en la profundidad del corazón de cada jujeño, no solamente es esta riqueza que es absoluta y es extraordinaria, sino también me parece que hay otro elemento distintivo. Es una cultura que es capaz de conmover hasta las piedras, ¿no? Cuando alguna familia invita a una persona a participar y a compartir lo que es el ritual de la Pachamama, y uno se para, no sabe si como espectador o como protagonista, hasta que finalmente la misma familia lo invita a que sea parte de esto, indudablemente se conmueve por la fe que tienen las personas, por lo que piden, por lo que agradecen y con la devoción que le dan a comer a la Madre Tierra, esperando buena siembra y buenas cosechas. Y así podríamos seguir citando otros hechos culturales en la provincia de Jujuy. Lamentablemente, desde un tiempo a esta parte, toda esta riqueza cultural ha sufrido un proceso de mercantilización. Para el gobierno, todo se compra, todo se vende. Y la cultura, algo tan fuerte, tan arraigado en la sociedad, no es más que una mercancía. Y esto lo venimos viendo ya hace muchísimo tiempo atrás. A mí me parece que no se quiere lo que no se conoce. Y ellos no quieren estas cosas que tienen que ver con la cultura de Jujuy. Porque atención, querer la Pachamama no es sacarse una foto y después divulgarla a través de redes sociales. Convengamos, eso no es. O que los políticos estén a los codazos a ver quién sale más en la foto, estén agachados dándole un trago de vino a la Pacha. No es eso. Es muchas otras cosas, muchísima más profunda. Lamentablemente, el daño que están haciendo es muy grande, es absolutamente muy grande. ¿No sería más fácil respetar esto? Sí, que vengan los turistas, pero no a lo que quiere el gobierno, a una lógica de borderó, sino que vengan y sepan lo que es y puedan entender lo que es. Por ejemplo, que familias inviten a turistas a participar de esto. Les aseguro que eso sería mucho más provechoso. Pero ¿saben cuál es la diferencia? ¿Y por qué no creo que lo hagan? Porque ahí no hay borderó, ahí no hay entrada, ahí no hay que pagar caché, ahí no hay que alquilar escenario, no hay que alquilar sonido, no hay que alquilar nada. Entonces, donde no se mueve el dinero, ellos se tienen que meter para empezar a mover dinero. De esto vamos a tratar de entender un poco, porque hoy hemos invitado a un antropólogo, se llama Gabriel Ontivero, ya nos acompañó acá en esta mesa, es referente además de la comunidad originaria de Baliazo, ahí en la zona de Humahuaca. 30 segundos y estamos con él. Lo habíamos anunciado. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a usted. ¿Qué hacemos con la Pacha? ¿Hacemos un festival? ¿Hacemos un borderó? Tenemos que respetarla, ¿no? Y respetar sobre todo a quienes expresan la mayor esencia que tiene la Pacha, que son las familias de Jujuy. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Las familias, las comunidades en el campo y aquí también en la ciudad, ¿no? Las casas familiares y todos aquellos grupos que conservan este ritual milenario y lo conservan en lo más esencial, ¿no? Que es en la creencia y espiritual. Gabriel, ¿es necesario que se meta el Estado? No. Para cualquier evento meramente social y cultural no es necesario que esté el Estado, ¿no? No es necesario. La sociedad por sí misma se organiza, la sociedad sabe armonizar, sabe regularse y también la sociedad sabe cómo ponerse de acuerdo en cómo llevar adelante este tipo
de rituales, ¿no? Como es la Pachamama, entre otros también. Este era un ritual esencialmente familiar, ¿no? Familiar y comunitario. Claro, y cada familia o cada comunidad tenía sus características, no hay dos Pachamamas iguales. No, no, porque no es estatal, ¿no? Es un ritual ampliamente difundido en todos los Andes y también fuera de los Andes, que en todos lados se hace de una manera muy diferente. ¿Por qué se mete el Estado ahora? Y de una manera tan brutal, ¿no? Tan fuerte. Y bueno, el Estado se mete porque hay algún interés, ¿no? Y como usted decía... Perdón, voy a hacer una diferencia. No se mete el Estado, se mete el gobierno. El gobierno, claro, porque Estado somos todos, ¿no? Se mete un gobierno porque hay algún interés, ¿no? Puede ser comerciable, el comercio, puede ser otros intereses. Pero, por supuesto, el Estado, el gobierno hace muy mal en querer regular la Pachamama, en querer apropiarse, hacer una apropiación indebida y no permitir que rituales como la Pachamama tengan el albedrío que siempre ha tenido en la sociedad jujeña. Ahora, cuando las comunidades, ¿no? Y en este caso hablo puntualmente de la suya, de Baliazo, cuando estas comunidades ven cómo el gobierno avanza, ¿no? Sobre la Pacha, sobre el carnaval, absolutamente sobre todo, y todo lo quieren mercantilizar, todo es un borderó, todo es alquilemos un escenario, compremos no sé qué cosa, paguemos los cachets, todo lo que fuera. Meten el dinero al medio, ¿no? ¿Cómo hace una comunidad para tratar de defenderse de este embate tan brutal? Bueno, todavía las comunidades, algunas, no todas, están un poco exentos de esto, ¿no? Porque han tratado de, digamos, esquivar el control del Estado, ¿no? Porque el control del Estado es, en las comunidades es muy dañino, ¿no? Muy dañino. Hemos visto como lo que ha pasado con la Policía Intercultural y otras y la Fiscalía Indígena, ¿no? Los desastres que está haciendo en las comunidades, porque justamente, como usted dice, no se quiere lo que no se conoce, ¿no? El gobierno no conoce las comunidades, no conoce la cultura local, menos aún conoce la Pachamama, y lo que quiere hacer es regularlo como regula la vida aquí en la gran ciudad, ¿no? Es un error muy grande. ¿Qué pasó con la Policía Intercultural? Bueno, la Policía Intercultural, lamentablemente, en vez de ayudar a las comunidades, en muchas comunidades cometieron algunos atropellos, ¿no? Entonces, nosotros... Se supone que estos agentes de policía conocen la idiosincrasia, son parte de una comunidad. ¿Cómo es que han ido a atropellar? Claro, más allá, digamos, de que estos hermanos son de las comunidades, tienen órdenes, ¿no? Obedecen al Poder Ejecutivo, ¿no? Al jefe de policía, ¿no? ¿Cuáles son esos avasallamientos los que usted hace mención, por Gabriel? ejemplo, en una comunidad de Querusillal, ahí lo denunció la comunidad, el mismo Policía Intercultural ayudando a Vialidad de la provincia a despojar a una abuela, ¿no? A la abuela María Quispe. Ah, era la abuelita pastora. La abuela pastora, que le quitaron sus tierras para hacer un camino, que no le consultaron, y bueno, ahí estuvo el Policía Intercultural, ¿no? ¿Y cómo terminó el tema de la abuelita Y bueno, pastora? continúa, la comunidad hizo denuncias ante la justicia, y bueno, estamos hace meses que no hay ninguna respuesta de la justicia, ¿no? Bueno, a mí cuando usted me nombraba esto, me viene a la cabeza cuando pasaron las topadoras arriba de un andegal, ¿no? De una reserva arqueológica. Eso ahí pasó en la zona de Humahuaca, creo que fue, Sí, ¿no? pasó en Rodero. Sí, En Rodero, bueno, ahí también Vialidad de la provincia rompió, destruyó parte de un arte parietal de muchos años, ¿no? Una pared... Irrecuperable, ¿no? Irrecuperable, claro, destruido casi totalmente, queda todavía una parte, y sin embargo, ante las denuncias de la comunidad de Rodero, la Fiscalía Indígena de Humahuaca no... Es más, fíjese, imputó al propio presidente de la comunidad de Rodero por oponerse
a ese supuesto camino, ¿no? Y el que dio la orden de hacer, Nada. de destruir eso. Nada, no dijo nada. Digamos, esas son cosas que están ocurriendo en este gobierno que se ha apartado de la Constitución y ha formado un gobierno paralelo a la Constitución, ¿no? Ahora, este camino, ¿no? Que el caso de la abuelita Pastora y el caso de este reservorio que hablamos, ¿a dónde iban esos caminos? ¿Para quién eran? Y eso es lo que no explican, porque para hacer un camino, si hacemos de acuerdo a las leyes, tiene que haber un estudio, un estudio de impacto, tiene que haber una ley. Tiene que ir a algún lado. Empecemos por ahí. ¿Cómo? Tiene que ir a algún lado. Claro, tiene que haber objetivos, o sea, tiene que estar escrito todo. Para hacer un camino en cualquier lado de la provincia, el gobierno tiene que presentar un proyecto en donde expliquen para qué, dónde va, y tienen que consultar, sobre todo en el caso de comunidad, a las comunidades, ¿no? Cosa que no se hizo a la comunidad de Crucillal, y menos aún a la comunidad de Rodero, que tiene título comunitario, ¿no? O sea, llevarse por delante a las comunidades. Bueno, es lo que hace este gobierno, lo mismo que hace con las comunidades, lo hace con la Pachamama, ¿no? Haciendo un festival, una fiesta de algo que no es, cuando es algo ritual. Alguna vez un señor mayor también pertenece a las comunidades originarias, cuando fue la luz en Volcán, él decía, ves, con la Pachamama no se jode, decía. Claro, claro. O sea, él le echaba la culpa de la luz a que habían banalizado el ritual de la Pachamama. Sí, digamos, muchas veces los que creemos en la Pachamama son muy creyentes, muchas veces tenemos mucho cuidado y la mayoría de las comunidades de Jujuy tienen mucho cuidado de respetar a la naturaleza, ¿no? Hay que respetar muchísimo a la naturaleza porque no sabemos qué va a pasar después, ¿no? La comunidad de Baliazo, cuando haga su ritual de la Pachamama, ¿qué le va a pedir? Y vamos a hacer seguramente ahora en el segundo domingo de este mes. Y bueno, sobre todo lo que siempre se hace es que haya aguadas, ¿no? Que haya agua, pastos, porque la Pachamama es un ritual de pueblos agropastoriles. Pero están teniendo serios problemas con el agua, ¿no? Con el agua, además claro. de la seca hay otros problemas, ¿no? Hay muchos problemas del agua por el hecho del cambio climático y también de las grandes mineras. ¿No se está cuidando el agua? No, no se está cuidando el agua porque hay muchos proyectos de megaminería en Jujuy, los que se han abierto y los que se intentan iniciar, que va a haber un problema muy grande en la provincia de Jujuy. Incluso aquí en el Cerro Chañi hay otro proyecto de megaminería que va a tener problemas la ciudad de San Salvador de Jujuy, ¿no? Ahora, Gabriel, a su entender y el de las comunidades, ¿se puede hacer minería sustentable, cuidando el agua, cuidando el ambiente, o no hay forma? Bueno, tenemos que mirar los grandes países, ¿no? Los grandes países, como Francia, no tienen prohibido la megaminería, justamente porque produce muchísimo daño, muchísimo daño. Y si vamos a hacer algo, realmente hay que cuidarlo muchísimo. Hay que cuidar sobre todo primero el ambiente y el agua, y después ver lo otro, ¿no? Lo que se está haciendo en la provincia de Jujuy y a lo largo de toda la cordillera es primero mirando las ganancias, no que va a tener nuestro Estado, que ojalá los tuviera, ¿no? Pero las ganancias que van a tener las grandes empresas multinacionales, ¿no? Que son las que se llevan la mayor ganancia de estos recursos naturales que se extraen, se saquean de nuestras tierras, ¿no? ¿Esta agenda ustedes la conversan con el gobierno? Bueno, el gobierno no nos recibe, nunca nos recibió, ¿no? Nosotros desde que entró el señor gobernador a la Casa de Gobierno, en diciembre del año 2015, hicimos notas, ya llevamos como más de 2000 notas, nunca nos recibió, nunca hubo diálogo, nunca hubo respuesta. Siempre con mucho respeto nos dirigimos y también avisamos sobre todas estas cuestiones de la megaminería, sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre que todo necesita que se cumpla la ley para avanzar con estos proyectos y también con
con los caminos, con los No, pero acueductos. supuestamente Natalia Sarapura está representando a las comunidades en el lugar. Bueno, Natalia Sarapura es una militante radical, no representa a ninguna comunidad. ¿Y ustedes tampoco hablan con ella? Nosotros intentamos hablar con ellas, le hicimos nota, nunca nos recibió, nunca quiso hablar, nunca quiso dialogar, ¿no? ¿Por qué cree que el gobierno no quiere dialogar con las comunidades? Porque por un lado es la soberbia, por otro lado no están interesados en respetar la ley, porque nosotros lo que planteamos es el respeto a la ley, a la Constitución y sobre todo a los tratados internacionales como el Convenio 169. Jujuy en esencia es su cultura y las comunidades forman parte de su cultura. Jujuy es su cultura y desconocer esto es desconocer lo que es Jujuy. Claro, las comunidades conservan todavía una esencia y fundamento de la historia de esta provincia, ¿no? Historia milenaria que tiene la provincia. Y lo conserva en su cultura, en su forma de ser, hablar, en sus rituales. He recorrido muchas comunidades de la provincia y he visto unas conductas que nos remontan a siglos, ¿no? Es impresionante lo que es la cultura de Jujuy en sus comunidades. Si eso lo aprovecharíamos, digo, para poder, no sé, exponerlo, para poder, en beneficio de las propias comunidades sería fantástico, ¿no? Pero bueno, no es así. Aquí se ha preferido el camino del saqueo de recursos naturales. Estaba pensando en esto que usted decía, y además del saqueo, es lo que hablábamos al principio, ¿no? La apropiación de la cultura para poner un molinete en la puerta con un borderó. Claro, claro, eso de querer capitalizar todo, cobrar, decir, controlar, de última controlar lo que es, ¿no? Controlar el ritual de la Pachamama va a ser muy difícil porque los estados, desde la República y también el Estado español, intentó controlar y hasta extirpar el ritual de la Pachamama, entre otros, ¿no? Pero no se pudo porque la cultura es... Hay un famoso escritor Arguedas que decía la cultura es difícil de colonizar, ¿no? ¿Están tensando mucho la cuerda desde el gobierno con la paciencia de las comunidades? Sí, bueno, ya hay muchas... hay mucho, hemos visto en estos días que los reclamos, las denuncias, digamos ya... Está un poco harta la sociedad, ¿no? La sociedad jujeña está un poco harta de esta manera de llevar adelante el gobierno que es con autoritarismo, ¿no? Y eso de manejar la legislatura, manejar la justicia, es algo que no... Nosotros en muchas comunidades, nuestros hermanos han sido víctimas de eso, ¿no? En Querusillal se han realizado como 20 denuncias, ninguna ha tenido curso, ¿no? Ahí en la comunidad de Rodero se han realizado otras tantas denuncias, ninguna tiene curso. En Coyamboy, otra comunidad que está siendo avasallada también, allá ¿Qué están haciendo en Susque, también quieren hacer un acueducto del Cerro Coyamboy, que es el cerro donde está la comunidad de Coyamboy, quieren hacer un acueducto para el Salar de Olaró, porque obviamente se le está acabando el agua. O sea, esa no, ¿Cómo? Se le está acabando el agua del Salar de Olarós. Pero se le está acabando el agua no solamente a la empresa, se le está acabando a todo se le va a acabar el agua, claro. Entonces van a traer agua desde otro lado, que es el Cerro Coyamboy, que tiene muchísima agua, que está al norte. Pero también se acaba esa agua. También, claro, porque el agua es finita, ¿no? Entonces, bueno, esas son las primeras consecuencias. Y se ha visto, bueno, en la zona donde hay explotación de litio, que algunos pastores se han quejado de que se le están secando las aguadas, ¿no? Son las primeras consecuencias, pero de unos años, ¿qué consecuencias habrá? Me imagino que no las mejores. Ahora, las comunidades, si no viven de su huerta, de sus animales, ¿de qué viven? Están adaptadas a vivir de eso, ¿no? Están adaptadas a vivir de eso. Pero sin agua no hay ni cultivo, no hay animales. Claro, sin agua lo que pasa es que se destruye la cultura. Sin agua se destruye la cultura. Por eso nuestra Asamblea de Comunidades
Desde el primer día que nos hemos conformado, hace 7, 8 años, nuestra máxima ha sido el cuidado del agua y la naturaleza, ¿no? De la Pachamama. Porque sin agua no hay cultura, y con tierra contaminada tampoco hay cultura, ¿no? Como por ejemplo el sur de la laguna de Pozuelo, contaminada, Con químicos Miraflores, de las mineras. claro, con las mineras, el Miraflores y Guayatayo contaminado, el Río Grande contaminado. Entonces, hay muchas zonas que están contaminadas por la propia ciudad de Abrapampa, contaminada. Y quienes sufren esa contaminación son los hermanos indígenas, ¿no? No vive el gobernador ahí, ni siquiera los diputados viven en esos lugares, sino que viven, ni los jueces, vive la gente que ha vivido durante generaciones y generaciones en esos lugares, que muchas veces tienen enfermedades muy raras y sus animales también. Yo tengo la sensación de que quitándole el agua la gente no puede cultivar, no puede tener sus animales. Evidentemente las condenan a un plan social. Claro. Que un plan social en ese caso es una condena, ¿no? Sí, sí. Lo condenan a un plan social, a vivir en la pobreza aquí en la ciudad, y también desestructuran esa comunidad. Porque al migrar todos a la ciudad, queda muy poca gente en el campo, no quedan, y los que quedan apenas pueden cultivar o pueden criar sus animales, que es a lo que, digamos, esa estrategia productiva que tienen las comunidades es exitosa, porque ha durado miles de años. Y la gente hasta no ahora, se muere de hambre, Gabriel. No se muere de hambre nunca ahí. Tiene carne, tiene maíz, tiene todo, o intercambia, como que no necesita mucho al Estado, ¿no? Pero sí el Estado interviene para hacer estas cosas que le decía, ¿no? Para destruir la misma sociedad indígena. Y cuando entra una minera, se producen muchos problemas en la comunidad. Divisiones, se dividen las comunidades, ¿no? Y peleas internas que no había mientras no va el gobierno. Es lo mismo que la introducción del Estado o del gobierno en la Pachamama, ¿no? Va a producir divisiones. Hasta que se metió el gobierno estaba todo bien. Claro, hasta que no entró el gobierno estaba todo bien. Pero la Pachamama nos tiene que unir, no nos tiene que dividir, ¿no? Claro, pero ¿sabe por qué antes la Pachamama unía? Porque no había plata de por medio. Claro, también. Ahora el gobierno se mete porque les interesa la plata. Claro. Que no quiere decir que sea plata para Jujuy, no quiere decir que sea plata para hacer hospitales, ni nada. No estoy hablando de eso. Claro. Estoy hablando de billetera. Ese es el negocio, quién sabe. Todo lo que hace el gobierno de Morales tiene un halo de corrupción. Todo, sin excepción. Gabriel, ¿van a seguir insistiendo con hablar con el gobierno? Sí, nosotros, más que hablar, queremos que el señor gobernador cumpla con las leyes. Queremos que la justicia cumpla con su función, los diputados también, y que hagan su trabajo para el cual le pagamos todos los ciudadanos de esta provincia, pagamos a los funcionarios para que hagan su trabajo, no para que omitan su función y miren para otro lado. Claro. Gabriel, muchísimas gracias por haber venido, fue un placer. Igualmente. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos tenido en la voz de los protagonistas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se avasallan las culturas? Ojo, y esto no solamente está pasando hoy en Jujuy, ha pasado en otras partes del mundo, que ha obligado a la UNESCO que se meta para preservar estas cosas y decirle a los gobiernos, señores, esto no es un espectáculo con bordero donde alguien paga una entrada, esto forma parte de la esencia de un pueblo, no hay que mercantilizarlo. Gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos juntamos mañana y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.